Bueno, pues Tere y Juan ya nos hablaron muy claramente de esta visión académica, de la visión tecnológica y ahora de lo que yo voy a hablar es cómo podemos ir aterrizando esto con nuestros alumnos de bachillerato o de preparatoria. Es fundamental, primeramente, que reconozcamos quiénes son los principales actores en todo este proceso. Y en el centro, pues tenemos evidentemente a los alumnos, pero después vamos teniendo algunas capas que van, déjenme llamarlo así, protegiendo a estos alumnos que están en el centro en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y primeramente tenemos a los padres de familia, después tenemos a los docentes y bueno, finalmente al colegio. Vamos a ver cada uno de estos elementos. A nivel colegio, el colegio, bueno, pues va a ser el encargado de dar toda la guía de hacia dónde se va a mover este barco que es la institución, a través de 4 elementos fundamentales: la filosofía institucional, la planeación estratégica en ámbitos administrativos, que implicará seguramente cambios importantes en nuestros reglamentos ahora que estamos en modalidades a distancia, proporcionar recursos físicos, ¿no? En algunas instituciones se les han proporcionado a los profesores computadoras, tabletas, recursos digitales como distintas licencias para accesos a LMS o a plataformas de videoconferencias, y también, obviamente, una planeación estratégica en los ámbitos educativos. Tere ya habló a profundidad de esto: modelos educativos, planes de estudio, temarios, pero también algo fundamental, la capacitación docente, ¿no? Entrenar a nuestros profesores de manera que puedan estar ya no frente a ese salón de clases, sino frente a una computadora en donde ya no ves a tus alumnos físicamente, sino que estás dando una clase y ves a un puntito en tu cámara, y eso hace ese símil de que estuvieras viendo a los ojos a tus alumnos. Y obviamente, pues también una asignación muy estratégica de los profesores que van a estar trabajando desde su casa. Y cuando pensamos en los alumnos, pues en los alumnos vamos a tener que prepararlos para que puedan desarrollar 2 habilidades fundamentales para la educación a distancia. Por un lado, la autogestión, que tiene que ver cuestiones de proactividad, de la gestión propiamente del tiempo, de cómo van a manejar sus agendas, cómo poder automotivarse, desarrollar hábitos y técnicas de estudio y disciplina. Pero por otro lado, también el desarrollo de sus emociones, la resiliencia, cómo poder levantarse ante situaciones problemáticas que se pueden ir enfrentando durante este proceso. No nada más de una materia difícil, sino ante situaciones en las que no me funcionó el internet y no me pude conectar a la sesión, o se me cayó la red cuando estaba en pleno examen. La inteligencia emocional para que puedan gestionar estas emociones, y también el rollo de una conciencia plena para que puedan concentrarse nuestros chicos en el aquí y en el ahora cuando están en sus actividades académicas. Pero el gran tema es cómo hacemos para desarrollar estas habilidades en los alumnos. Y la realidad es que existen 2 grandes opciones: hacerlo de manera implícita y hacerlo de manera explícita. Y seguramente muchos de nosotros, como profesores de bachillerato, lo hacemos de una manera implícita. Por ejemplo, si habláramos del tema de gestión de tiempo, pues seguramente a través de la dosificación que damos de las tareas, de un plan para un semestre o para un periodo de evaluación, bueno, pues implícitamente les ayudamos a gestionar esos tiempos. Pero también es fundamental que desde nuestro colegio y también con el apoyo de los padres de familia podamos desarrollar materiales que explícitamente les ayuden a los alumnos a desarrollar estas 2 grandes habilidades que les ayudarán a tener éxito en sus estudios. Y esto puede ser a través de cursos automatizados en plataformas o talleres a distancia, videos, infografías, en fin, una serie de recursos que puedan hacer desde el colegio. Por otro lado, bueno, pues tenemos a los padres de familia, a los cuales debemos de sensibilizar de que tienen una participación fundamental en los estudios a distancia. Creo que para todos los que hemos dado clases en bachillerato, pues no nos es ajeno este comentario de pronto de los papás donde
ahí te lo dejo y ya que me lo eduques, me lo regresas. Si cuando hablábamos en una educación presencial sabíamos que esto no era cierto, bueno, pues ahora hablando de una educación a distancia es todavía mucho más complejo. ¿Por qué? Porque los papás desde la casa tienen que proveer dos recursos fundamentales a todos nuestros alumnos, recursos físicos y recursos afectivos. Recursos físicos desde el sentido en que tenemos que estar conscientes, que tenemos que tener en casa o el Wi-Fi o el servicio de Internet a través de cable para que los alumnos puedan participar en sus actividades académicas, algún dispositivo para poder hacer sus actividades, llámese computadora, tableta, o bueno, si tienen plataformas ya mucho más adecuadas a dispositivos móviles, bueno, pues a través de un celular, que los alumnos puedan contar con un espacio que sea adecuado para el aprendizaje y ojalá y ese espacio adecuado para su aprendizaje, pues le evite distracciones e interrupciones. A lo mejor si ese espacio donde los papás deciden que van a estudiar los alumnos es justamente donde están pues todos sus videojuegos y demás, pues seguramente se van a estar distrayendo. También los papás tienen que apoyarnos en definir horarios dentro de casa para dedicar a sus estudios y que supervisen que esto esté sucediendo. Lo mismo cuando estén en clase, también es importante que los papás estén conscientes de que requerimos de su apoyo, de supervisión, porque nosotros estamos lejanos y no estamos seguros de si realmente los alumnos están participando. Yo creo que todos ya hemos escuchado el tema de los bucles y hoy en día es muy fácil para el alumno ponernos un bucle, es decir, un video que se repite de manera constante en una clase y nosotros vemos a un alumno que está poniendo atención, pero resulta que no es el alumno, es un video que grabó el alumno y pareciera que está poniendo atención. Entonces tenemos que buscar estrategias para captar esa atención y también obviamente los papás tienen que estar muy conscientes del descanso y la alimentación de los alumnos. Si porque están en casa, los papás permiten que los chicos se desvelan hasta las 4 o 5 de la mañana porque están viendo películas, porque están en los videojuegos, pues van a llegar a nuestra clase de las 7 de la mañana y van a llegar muy cansados y no van a poder dar un buen rendimiento. Y por otro lado, pues también recursos afectivos, ¿no? Un ambiente familiar armonioso, cariñoso y también que estén muy involucrados en las actividades académicas y en la comunicación constante con los alumnos y con los docentes. Y cuando digo involucrarse en las actividades académicas, no me refiero a que los papás necesariamente se van a sentar con los alumnos a hacer las actividades, pero sí que les pregunten qué están haciendo, qué están aprendiendo. Y ahora es muy sencillo porque los padres nos están escuchando en nuestras clases, cosa que antes no sucedía, pero hoy ya pasa. Hoy si el alumno no tiene los audífonos puestos, los alumnos están escuchando, perdón, los padres están escuchando en nuestras clases, así que es mucho más fácil también para ellos poder dar más seguimiento. Y nosotros como docentes, pues somos los creadores de experiencias de aprendizaje en línea. Más que hablar de generar, de dar clases o de hacer recursos, me gusta mucho decir el tema de experiencias de aprendizaje, que realmente estas actividades que diseñamos para nuestros alumnos sean unas experiencias y las experiencias no se olvidan. Entonces, si logramos hacer de nuestras clases en línea una experiencia, pues este proceso de aprendizaje va a ser mucho más rico para los alumnos y tendrá mejores resultados que al final, pues no nada más se van a ver plasmados en una calificación, sino en un cambio e incluso en el propio alumno. ¿Qué necesitamos nosotros como docentes? Me parece que requerimos dos tipos de habilidades o de características fundamentales, características personales y características a las que yo he llamado académicas. Personales, tenemos que ser líderes, tenemos que motivar a nuestros alumnos, a nuestro grupo, a que sigan adelante, a que logren sus resultados. Esa es la característica de un líder, ¿no? Llevar a ese grupo hacia un gran objetivo y hemos nosotros como profesores llevando a nuestros alumnos a ese objetivo. Tenemos que motivarlos. Recordemos que los alumnos están en casa, están encerrados y son chicos de prepa con muchísima energía que a lo mejor están en espacios pequeños y ya no hayan qué hacer con tanta energía. Y tenemos que ayudarlos a motivarlos a que sigan adelante. Tenemos que trabajar de una manera colaborativa con ellos, con los padres, con el colegio y con otros profesores.
qué excelente práctica si logramos hacer actividades colaborativas con distintos profesores, donde los alumnos puedan ver que el conocimiento se interrelaciona entre las diferentes asignaturas y de esta manera no sobrecargar a los alumnos con tareas y tareas y tareas y tareas, mejor hacer una sola experiencia que sea colaborativa, integradora y que llegue a esos mayores objetivos de aprendizaje que busca nuestra asignatura. Éticos, evidentemente, actualizados y ser comunicadores con una gran escucha activa. Tenemos que tener la oreja muy grande y estar escuchando lo que nos dicen directamente los alumnos, pero incluso aquello que no nos dicen explícitamente, porque somos quienes principalmente vamos a poder detectar situaciones que tienen nuestros alumnos. Y estas situaciones, si las atendemos desde un inicio, pueden traernos muy buenos resultados en términos de acreditación, de aprendizaje y, bueno, finalmente también en temas de retención. Por el lado de la parte académica, tenemos que ser estrategas, tenemos que crear nuestras estrategias de aprendizaje. Y la gran pregunta es, ¿cómo voy a lograr que mis alumnos aprendan este objetivo que yo tengo definido? Voy a tener que generar recursos didácticos, instrumentos de evaluación y voy a tener que echarme un gran clavado en temas de pedagogía. Seguramente la gran mayoría de los profesores de los distintos colegios que hoy nos acompañan, pues son profesionistas en distintas áreas, el biólogo, el matemático, el físico, pues necesariamente estudiamos para ser profesores, así que será fundamental tener esa conciencia de que sí, tenemos que no solo ser expertos en nuestras áreas, sino que también tenemos que volvernos expertos en temas que tengan que ver con la pedagogía y las cuestiones académicas. Esta diapositiva me parece muy importante porque, como ya decía yo al inicio, tenemos que trabajar en equipo para lograr esta educación integral por competencias para nuestros alumnos y tenemos que sensibilizar a los papás de que los necesitamos de nuestro lado. Padres y profesores tenemos que estar del mismo lado porque al final de cuentas todos abogamos por lo mismo, todos estamos en un tema de que nuestros alumnos tengan conocimientos, habilidades y valores. Y nosotros, profesores, pues estamos más en este tema de conocimientos. Si pensamos en los papás, pues ellos no están tanto en el tema de conocimientos. A lo mejor sí de pronto el papá se sienta con su hijo porque resulta que el papá pues le sabe muy bien a cierta temática que yo enseño y el papá se lo va a explicar al alumno porque no entendió clase. Pero el papá va a estar mucho más en un tema de valores, en la educación que se está dando desde casa. Pero será fundamental que el papá esté consciente de que si no hacemos este trabajo en equipo va a ser muy complejo. Ahora, ¿cuál es el gran reto que tenemos como profesores cuando estamos al frente de una clase en línea? Seguramente todos ustedes han leído en distintos recursos y distintos autores que hoy en día la curva de aprendizaje va entre los 10 y los 20 minutos de atención. O sea, 15 minutos en promedio es lo que logramos poner atención a algo, esto que le llamábamos yo al inicio conciencia plena. Y si pensamos en alumnos más pequeños, de secundaria, primaria, pues nos vamos a intervalos de 5 a 8 minutos. Entonces, nada más imagínense que si nuestra clase dura 45 minutos o 60 minutos y yo estoy hablando 60 minutos, pues el chico va a aprender en 15 minutos. Algunos de esos 15 minutos se le va a quedar y lo demás va a pasar totalmente desapercibido. De ahí la importancia de que en nuestras clases en línea utilicemos lo que llamamos detonadores, los famosos triggers. Es decir, que nuestra clase no se convierta en un webinar, como lo es hoy. Hoy es un webinar, pero nuestras clases no pueden convertirse en webinars. Tienen que convertirse en distintas actividades que detonen a los alumnos. La gráfica que yo les pongo aquí pensando en una clase de 45 minutos, pues si esta atención en promedio es de 15 minutos, pues pensemos en una clase de 10 minutos y después utilicemos un detonador que cambie al alumno y le dé una reseteada o un refresh para que podamos seguir dentro de esa clase. Y esto pensando cuando estamos en un tema de explicar. Pero lo fundamental será que los chicos sean protagonistas, que ellos sean los que estén participando en la clase. Y esto me ayudará también para poder ir midiendo qué tanto los alumnos están poniendo atención.
Ustedes recordarán que hace un momento Tere nos compartía esta pirámide de Edgar Dell, que él dice que 2 semanas después de haber estado expuestos en un aprendizaje, para que yo pueda recordar entre el 75 y el 90% de lo que se me presentó, tengo que tener una actividad pura, es decir, tengo que hacer las cosas. Por tanto, deberíamos de estar pensando en que nuestras clases no sean ponencias, no sean conferencias, sino que sean actividades donde los alumnos sean los protagonistas y estén participando. ¿Qué detonadores podemos utilizar? Juan ya nos hablaba de herramientas tecnológicas. Hay una cantidad de herramientas educativas tecnológicas gratuitas que podamos usar en Internet. Yo aquí ponía 3 nada más. Booklab, Pool Everywhere, Padlet, pero hay muchísimas más. Está, por ejemplo, Educaplay, Kahoot, Quizzes, una gran cantidad de herramientas que nos van a poder ayudar a ir midiendo el aprendizaje que van teniendo los alumnos en el desarrollo de nuestras clases, pero que también los va a ayudar a que sean partícipes en estas distintas sesiones que tengamos con los chicos. Ahora, ojo, tenemos muchísimos distractores en las casas. Tenemos distractores físicos y tenemos distractores digitales. De ahí la importancia de los papás. ¿Cuáles son esos distractores físicos? Los juguetes, que si el Nintendo, que si iba a decir el Game Boy, pero no, eso ya es mega retro, pero bueno, este tipo de juegos, la propia comida. Es más, yo creo que a nosotros mismos nos pasa que estamos en casa y es mucho más fácil decir, me voy a parar por una botana, pues a los chicos más, ¿no? Y más a esas edades que les da tantísima hambre. Los hermanos también son distractores y todo el tema digital, los videojuegos, las redes sociales. Y la gran pregunta es, ¿y cómo le hago entonces para mantener a mis alumnos activos y que estén dentro de mi clase? Bueno, pues la gran estrategia generalmente que se utiliza es el aula invertida, ¿no? Y en esta aula invertida, ¿qué puedo hacer dentro de este salón de clase cuando ya llega el alumno con conocimientos básicos a través de lo que decía Juan, de desarrollar videos donde el alumno pueda obtener este conocimiento básico? Hacer preguntas abiertas directas. A todos nos pasa que cuando les preguntamos, chicos, ¿alguna duda? Todo el mundo dice no. Pero cuando preguntamos directamente, José, a ver, explícame con tus palabras este tema, ahí podemos ir midiendo ese aprendizaje. Pedirle a los chicos que tengan sus cámaras encendidas, que hagan actividades colaborativas, echemos mano de herramientas como puede ser el propio Drive, donde pueden usar los chicos en un Excel, en un PowerPoint, documentos colaborativos que después pueden presentar en la propia clase, o como puede ser Jamboard, por ejemplo. Presentemos contenido que les sea interesante a los alumnos y propio para su edad. Recordemos que son chicos de bachillerato, estamos hablando de chicos entre los 15 y los 17 años, los más pequeñitos incluso hasta pueden tener 14. Y echemos mano del storytelling. ¿De qué manera estamos presentándole los contenidos a los alumnos? ¿Damos una clase aburrida o los interesamos desde el sentido en el cómo les presentamos los contenidos, cómo se los platicamos? Entonces sí, hay que ser un poquito actor para que ellos mismos se interesen en lo que está diciendo. Ahora, ¿cómo nos pueden ayudar los papás? Ya lo habíamos dicho, pensando en esta aula en casa, con un espacio propio para que tengan su aprendizaje, que no necesariamente ese espacio va a ser desde la comodidad de mi cama, porque bueno, eso, si yo me siento a trabajar en la cama, va a llegar el momento en el que me voy a acostar, me va a dar sueño y menos voy a poner atención. Evitar los distractores y sí, necesitamos que los papás nos ayuden y supervisen. No es que se siente el papá junto al alumno a tomar toda la clase, pero sí que se dé sus vueltas para ver si realmente el chico está en lo que tiene que estar, y cuando me refiero a lo que tiene que estar es en estas clases o en estas actividades académicas. Ya para enfilarnos hacia el final de mi presentación, ¿cuáles son las características que como educador en línea tengo que tener? Todo educador, independientemente de que sea un educador presencial o no, me parece que debe de tener 6 características fundamentales. Vincular
el conocimiento de su asignatura a la vida real, porque eso le ayudará al alumno a entenderlo. Si no le explicamos que eso que yo le enseño sirve para la vida real, el alumno no le va a entender y no le va a poner atención. Por ejemplo, las matemáticas. Yo en alguna ocasión platicaba con Tere, y le decía, me parece impresionante que hasta que yo llegué a la licenciatura y a la maestría, entendí que las derivadas sí sirven para algo y sirven para hacer pronósticos financieros, pero nunca me lo explicó mi profesor de matemáticas de la preparatoria. Entonces yo me pasé la preparatoria pensando que las derivadas y las integrales no servían para absolutamente nada. Y claro, no me gustaba y ponía atención. Claro, cuando llego a la universidad, a la maestría, digo, caramba, sí servía esto para algo, pero nadie me lo dijo. Si me lo hubieran dicho en la prepa, seguramente me hubiera ido mucho mejor en estas materias. Tenemos que motivar a nuestros alumnos, ya lo decía yo, somos los primeros que tenemos que estar ahí echándole porras a nuestros alumnos. Tenemos que ser empáticos con los chicos, pongámonos también en el lugar de ellos, en lo que ellos están sintiendo al estar encerrados, al estar en casa, al no poder hacer sus actividades de manera normal. También ellos se nos van a frustrar porque aunque sean mucho más hábiles que nosotros con la tecnología, también les va a fallar algo en ella o con los contenidos académicos. Así que seamos empáticos con ellos, facilitémosles el aprendizaje. Muchas veces seguramente hemos escuchado el famoso, a mí me costó trabajo y a ti también te va a tener que costar trabajo. No, no es que le tenga que costar o no trabajo, pero sí facilitémoslo. Si ya sabemos que hay un tema que les cuesta mucho trabajo en nuestra asignatura, hagámosle un video para que pueda estar repasando ese video el alumno. Si ya sé que este tema es complejo, dediquen un tiempo especial para explicar ese tema. Esto no significa que voy a regalar la calificación, ni significa que me voy a volver un maestro barco. Significa que los voy a apoyar en este proceso de aprendizaje, porque eso es lo más importante. Lo que buscamos es que el alumno aprenda. Escuchemos activamente y expliquemos con detalle. Recordemos que son chicos de preparatoria. Entonces necesitamos bajar ese contenido a estos chavos de prepa. Y bueno, ahora que somos todos educadores en línea, ¿qué hay que sumarle a esta lista? Tenemos que ser flexibles, entendamos el contexto de nuestros alumnos, pero también el contexto individual. No sabemos cuál es la situación que cada chico tiene en casa, así que démonos un momento para entender por qué no hizo la tarea el alumno. A lo mejor no hizo la tarea porque no pudieron pagar el internet en casa y por eso no la subió. O sea, a lo mejor vamos a tener que buscar ser más flexibles. Respondamos rápido, tratemos en la medida de lo posible de que si los alumnos nos envían un correo, nos mandan un WhatsApp, si es que les compartimos el teléfono celular, contestémosles. Si nos están preguntando algo es porque eso les está deteniendo a seguir con su aprendizaje. Entonces, démonos el tiempo de todos los días entrar a nuestra plataforma y yo recomendaría que tengamos la meta de cualquier duda que nos hagan los alumnos, no los dejemos más de 24 horas sin responderles. Actualicémonos todo el tiempo. Sé que hay mucha información, sé que el Internet hoy está cargado de estrategias para la educación en línea, pero seamos muy críticos en esa información y veamos qué nos sirve y llevémoslo a nuestra asignatura. Volvámonos muy curiosos, veamos qué herramientas nos sirven. Adaptemos nuestras estrategias que ya teníamos en presencial, adaptémoslas a un sistema en línea o si de plano no nos funcionan, cambiémoslas. Y seamos observadores. Observemos muy bien cómo se comportan nuestros alumnos, qué está pasando con ellos, qué les gusta, qué no les gusta, porque esto nos va a poder ayudar muchísimo en estas estrategias que yo estaba mencionando. Finalmente, me queda claro que ser un educador en línea es un reto enorme. ¿Se trabaja más que un profesor de presencial? Sí, así es. Se trabaja en muchas ocasiones mucho más, pero a nivel mundial somos millones de profesores que estamos en el mismo camino, no estamos solos, todos estamos en este camino y seguimos transformando el mundo a través de la educación. Esta pandemia no nos detuvo, muchas industrias se han detenido, la industria del entretenimiento, la industria de la hospitalidad, pero la industria de la educación
no se ha detenido. Nosotros seguimos trabajando y estamos cambiando este mundo gracias a esa educación. No importa si estamos impartiendo clases presenciales o clases digitales, pero lo estamos logrando. Así que recuerden que somos toda una comunidad y venga, busquen recursos que les ayude a mejorar su práctica docente. Yo aquí les recomiendo un sitio que a mí particularmente me gusta mucho. Y bueno, lo último que me gustaría comentarles es, sé que están por iniciar el próximo ciclo escolar, les deseo muchísimo éxito, les agradezco su gran compromiso como docentes con sus alumnos y estoy segura que una vez que salgamos de esto y regresemos a lo que será la nueva normalidad, seremos docentes mucho más fortalecidos, docentes mucho más versátiles en nuestra forma de enseñar y esto tendrá una repercusión sumamente positiva en la experiencia de nuestros alumnos. Muchísimas gracias.